aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con Juan Pablo Duarte, sus ideales, su ejemplo de hombre vertical, de hombre que rindió cuenta, de hombre honesto. Es el gran desafío que tiene la juventud dominicana. Enarbolar a Duarte con todo lo que representa frente a esta banda de corruptos que desgobierna y que se traga a la nación dominicana. Pero tenemos un invitado para hablar de otros temas, porque hoy corresponde hablar de política internacional. Me llama la atención, yo siempre leo la nota editorial del periódico El Día, y ya el editorialista ha sacado 3 editoriales en estos últimos meses, dándole duro, muy duro a Venezuela y a su presidente. Pero este hombre tiene unas luces que a lo mejor ve cosas que yo no la veo. Para eso entonces hemos invitado a don Johnny Guerrero para que nos ayude a comprender lo que está pasando en Venezuela. El editorial de hoy del periódico El Día, el primer párrafo, primero el título, del lado equivocado de la historia. Y el primer párrafo dice lo siguiente: el gobierno dominicano ha decidido ponerse del lado equivocado de la historia y constituirse en uno de los aliados de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, dándole así la espalda a una población que lucha por el restablecimiento de la democracia. Me parece que el editorialista, los 3 que he visto con el tema Venezuela y cómo encara al presidente Nicolás Maduro, pienso que se sale del camino y son piezas editoriales muy tendenciosas y muy poco objetivas. Es mi apreciación, con mucha humildad, pero Johnny podrá estar de acuerdo con el editorialista o podrá no estarlo. Yo quiero oír el parecer de Johnny Guerrero de lo que hoy pasa en Venezuela, porque hay esas aprehensiones sobre el presidente Nicolás Maduro, que ha ganado un par de procesos electorales y se ha erigido como un líder. Y está el tema de un policía que se llevó unas armas, un helicóptero, bombardeó, mató, quemó gente, y entonces lo han endiosado, acto propio del terrorismo, como si fuera un héroe. Entonces yo quiero servirle a Johnny de esta manera a la mesa para que nos hable de Venezuela. ¿Cuál es la situación o la percepción que Johnny tiene de lo que pasa hoy en Venezuela? Buenos días. Yo entiendo que es todo lo contrario que dice el editorialista. Pues yo creo que uno de los grandes aciertos de este gobierno ha sido la actitud que ha asumido con el gobierno venezolano, en el sentido de la participación en el CELAC y otros mecanismos regionales de participación de países latinoamericanos y caribeños. Esa aseveración que hace el editorialista de que Venezuela hay una dictadura es totalmente falsa. Es un gobierno elegido democráticamente, la voluntad del pueblo venezolano. Ha habido tantas elecciones, quizás más de 20 elecciones en los últimos, algunas 15 elecciones en los últimos 15 años, 18 años en Venezuela, y han sido elecciones libres, y el propio expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, expresó que el sistema electoral venezolano es el sistema más diáfano que hay en el planeta Tierra. Y en tal sentido, ¿de dónde puede ese editorialista plantear que allí hay una dictadura cuando ha sido un gobierno elegido democráticamente por ese pueblo? Con respecto, y precisamente dentro de ese marco de lo que tú estás planteando, y dentro de ese marco de porque yo puedo marcar esas ideas vertidas en ese editorial en la campaña mediática que se ha fraguado en el continente americano y en parte de Europa en contra del gobierno venezolano, porque es un gobierno que está buscando la independencia nacional, la disposición del país o del Estado venezolano de sus recursos naturales. Y en el fondo de todo ese editorial y de todos esos ataques contra Venezuela está precisamente la gran riqueza natural, sobre todo la gran riqueza petrolífera, de diamantes, aurífera que tiene
la República Bolivariana de Venezuela. Subyace dentro de todo este contexto de ataques contra ese país, contra ese gobierno, lo que subyace precisamente es que los Estados Unidos, como la mayor potencia del mundo en la actualidad, pretende, o no que pretende, mantuvo bajo su poder y bajo sus manos a PDVSA, la empresa que maneja el petróleo venezolano, lo tuvieron dominado por cantidad, decenas y decenas de años. A la llegada de Hugo Chávez al poder, todo cambió. Hugo Chávez tomó en mano del Estado venezolano las riendas de la industria petrolera venezolana, y eso es el fondo y ese es el escenario de todos los ataques contra Venezuela. No es todo lo demás de cuento, de que Maduro es dictador, de que hay una dictadura, todo eso es historia. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Lo que esos editorialistas no mencionan es que el problema de Venezuela es el petróleo, es las pretensiones de Estados Unidos y las grandes potencias de continuar dominando y controlando los recursos naturales de Venezuela, posición que ha sido rechazada por el gobierno venezolano, tanto con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, como también por el presidente Nicolás Maduro. Y con respecto al otro tema que tú mencionabas, del individuo que falleció en estos días en un intercambio de disparos con las Fuerzas Armadas venezolanas, es un individuo que han pretendido también los medios del continente, esa conspiración mediática contra Venezuela, han querido pretender decir que es un héroe nacional, que es un mártir, etcétera, etcétera. Todo ajeno a la realidad. Eso fue un individuo al servicio de los peores intereses, al servicio de los intereses de Estados Unidos, al servicio de los intereses de la oligarquía venezolana y de estos gobiernos títeres como el colombiano y otros gobiernos latinoamericanos, peruanos, actúan al servicio de los intereses norteamericanos. Entonces este individuo, llamado el Rambo venezolano, no dicen los medios de comunicación que lo quieren endiosar, lo quieren convertir en un héroe. No dice que este señor se robó un helicóptero que bombardeó el Tribunal Supremo de Justicia, que bombardeó la Fiscalía la Fiscalía de Caracas. No dice tampoco que ese individuo atacó una escuela llena de niños. No dicen que ese individuo se metió a varios recintos militares y se robó cantidad de armas de fuego. Era un individuo, era una banda, una célula, como llama el gobierno venezolano, una célula armada con raíces y con tentáculos, sobre todo con Estados Unidos, apoyada por Estados Unidos, financiada por Estados Unidos. Entonces eso es lo que está escondiendo. Esto es una conspiración mediática, manipulación mediática para confundir a la población del continente y la población mundial, para no decir la realidad de lo que vive en Venezuela, que todo el problema venezolano es las pretensiones de las grandes potencias, sobre todo de Estados Unidos, por controlar sus recursos naturales, particularmente su industria petrolera. Si algún militar o algún ciudadano en Estados Unidos comete un hecho como ese, es fusilado más rápido que inmediatamente. Tan pronto lo localizan, lo fusilan, sin intercambio de palabras ni entrega, sin nada, es fusilado. Y no aparece ningún escándalo mediático. Eso es así. No aparece ningún requemor sobre el tema. Y no aparece ningún país que señale y respetaron el derecho a la vida de un ciudadano. No, eso queda ahí pura y simplemente. Y hay centenares de casos de ejecuciones de Estados Unidos así. Mire, el petróleo de Venezuela se administraba desde una computadora desde Texas hasta que llegó Hugo Chávez Frías y mandó a parar. Ahora, Johnny, ciertamente que en Venezuela hay determinados problemas económicos, hay una crisis profunda, porque la gente que está emigrando, muchos jóvenes, y aquí somos testigos de esto, aquí digo en el país, es una realidad. Hay una migración fuerte, hay una situación de crisis profunda en Venezuela. Claro, está todo el empuje del imperio, el bloqueo y lo que ocurre internamente con el secuestro y esconder los alimentos y todo esto. Además, la divisa se ha disparado. Lo que pasa es que Venezuela se ha convertido en un laboratorio de guerra de cuarta generación, que incluye la guerra económica. La guerra económica ha afectado realmente al pueblo venezolano, y esa guerra consiste
en que el empresariado, los grandes comerciantes venezolanos en la actualidad están escondiendo los alimentos, que hay una escasez ficticia en el país, ficticia porque están las mercancías están, los alimentos están, las medicinas están, pero el empresariado la esconde. La misma política que ellos hicieron en la época, en el Chile de Allende, escondieron los alimentos, crearon toda una crisis ficticia y derrocaron ese gobierno, justificaron el derrocamiento de ese gobierno. Entonces eso es lo que quieren, eso es las pretensiones en Venezuela son las mismas. Han creado una crisis ficticia de escasez de todo, porque le esconden los empresarios le esconden, apoyado por los Estados Unidos y apoyado por Colombia. Colombia también la frontera de Colombia sirve para llevar cantidad enorme de toneladas de los alimentos que necesita el pueblo venezolano. O sea que el gobierno colombiano se ha prestado para practicar, para crear grandes problemas de escasez en Venezuela. Y esa es la realidad de Venezuela. No hay tal crisis. Entonces eso obviamente, eso crea una gran migración de gente que se desespera, que no tiene problemas para obtener sus necesidades fundamentales, cuestiones de primera necesidad como los alimentos y las medicinas, y emigra del país. Ese es el motivo por el cual nosotros tenemos aquí en República Dominicana hay tantos venezolanos, y en otros países están inmigrando también, porque las pretensiones son poner al pueblo venezolano en contra del gobierno, de su gobierno, para justificar su derrocamiento por vía de esos grupos terroristas financiados por Estados Unidos. Y todo esto es un proyecto que ha estado funcionando desde que llegó al poder el gobierno de Hugo Chávez. Es una política permanente de asedio contra este gobierno, y que le ha impedido al gobierno venezolano, no lo ha dejado en paz, no lo han dejado gobernar. Y aún así, ante una situación tan precaria de ataques permanentes, el gobierno venezolano le ha dado a ese pueblo más de 2 millones de viviendas. Y sigue contando con el apoyo popular. Correcto, sigue contando con el apoyo popular. ¿Cuántos hospitales se han construido en Venezuela? ¿Cuántas universidades se han construido en Venezuela? Con todo este asedio y esa actitud, esa posición de impedir que el gobierno pueda desenvolverse con normalidad, está construyendo, está trabajando constantemente. Johnny, pero un sector empresarial de un país X, en este caso Venezuela, no tiene ni la capacidad ni las condiciones para desatar una guerra de cuarta generación. Se supone que esto lo impulsa Estados Unidos. Claro, esa guerra económica que hay en Venezuela ahora mismo está impulsada por Estados Unidos. Todas las actividades que hay en Venezuela de oposición, de esos grupos terroristas, de esa oposición vendepatria que hay en Venezuela, están aupados, están financiados, están política apoyados por Estados Unidos, por la CIA, por el Departamento de Estado norteamericano. Ese quien dirige la oposición en Venezuela es Estados Unidos, como la dirigió en Chile del gobierno de Allende. Quien derrocó a Allende fue la CIA. Esa estructura gobernante en Estados Unidos es una estructura de personas desalmadas, falto de amor a la humanidad. Solo piensan en el interés material y en el dominio geopolítico. ¿Tú dices los Estados Unidos? Sí. Claro, es un país, una potencia imperial que con pretensiones de dominar el mundo, de crear un nuevo orden mundial que lo domine todo, incluyendo Rusia, China, todo, el planeta entero, cogerlo en sus manos y esclavizar a la humanidad. Esa es la pretensión de Estados Unidos. Yo tengo entendido que Estados Unidos quiere esclavizar a la humanidad, porque una sola potencia, pero nada más hay que ir varios años atrás y ver lo que ocurrió en Irak, en Libia y en esos países africanos, cuando ellos eran la única potencia cuando los rusos se mantuvieron tranquilos y los chinos con la actitud que han asumido también tranquilos, le dieron permisibilidad a los Estados Unidos. Mira lo que hizo, ahí mataron millones de personas. Millones de personas fueron muertes ocasionadas por Estados Unidos, que demuestra con claridad qué sería un mundo dominado exclusivamente, el exclusivismo norteamericano. Un mundo dominado por Estados Unidos significa un mundo de dominio, de esclavitud. Una esclavitud al estilo... O sea, yo entiendo que las pretensiones de Estados Unidos son las mismas
pretensiones que tenía Hitler, dominar el mundo y esclavizar a la humanidad, e imponer el racismo como política de Estado, que es lo que pretende hacer ahora mismo también el presidente Donald Trump. El racismo es una de sus políticas fundamentales. Ha dividido ese país en problemas raciales. Se están viendo situaciones en Estados Unidos que no se veían desde la época de la lucha de Martin Luther King por los derechos civiles de los negros norteamericanos. Se está viendo lo mismo allí. Los grupos, esos grupos hegemonistas blancos, de primacía blanca, están dominando el escenario político de Estados Unidos. Y hay un gran... En Estados Unidos se pueden crear situaciones muy difíciles porque la población norteamericana no está de acuerdo con esa política racial y esa política de que fomenta el racismo en Estados Unidos dirigida por Donald Trump. Hay muchas cosas que hablar de Donald Trump. Él tiene su manera de pensar, yo coincido con usted. Sin embargo, él fue sincero y planteó su propuesta al electorado. Y hasta ahora no, bueno, sí, Hillary Clinton habló de como fraude, de que Putin intervino en aquella cosa. Pero de esto y otro tema, Johnny Guerrero sigue aquí para conversar después de la pausa con Jacinto Ascensión. Vamos a la pausa, señor director.